En esta oportunidad vamos a estudiar cómo encontrar el volumen y el área de un cuerpo geométrico. Recordemos que la diferencia entre un cuerpo geométrico y una figura geométrica es que la figura geométrica consta de dos dimensiones, largo y alto. Un cuerpo geométrico consta de tres dimensiones. ¿Cuáles son sus tres dimensiones? Largo, podemos marcarlas aquí, largo, ese sería largo, alto y profundidad. Son tres las dimensiones de los cuerpos geométricos. Vamos a iniciar estudiando un cubo. Un cubo, como sabemos, tiene todas sus medidas iguales. Entonces existe la fórmula, vamos a trabajar en base a fórmulas. Para calcular el volumen, yo tengo la fórmula que me dice que el volumen es igual a la longitud de uno de sus lados del cubo al cubo. Y la fórmula para calcular el área total de un cubo va a estar dada, área total es igual a 6 por la longitud del lado al cuadrado. Recordemos que un cubo tiene las mismas dimensiones. Imaginémonos un dado. Un dado es un cubo. Si nosotros medimos esta distancia en un dado y la comparamos con esta distancia en un dado, va a ser la misma. Las medidas en un cubo deben ser las mismas, obviamente, para que sea cubo. Entonces, este ejemplo que vamos a hacer, vamos a calcular el volumen y el área de este cubo, que tiene como lado 8 centímetros. Dicho eso, lo único que tenemos que hacer es reemplazar datos. El volumen es igual a la longitud. ¿Cuál es la longitud? La longitud es cuánto mide el lado. En este caso mide 8. Entonces lo único que yo hago es reemplazar. En vez de poner L al cubo, voy a poner el valor de la longitud, que sería 8 centímetros al cubo. El volumen es igual. Y resolvemos. Este número de aquí, que es el exponente, me indica que debo multiplicar 3 veces el número 8. 8 por 8 por 8. El volumen es igual. Procedemos a efectuar esa operación. 8 por 8 por 8 sería 8 por 8, 64. Y 64 por 8 sería 512. Mi volumen sería 512. Observamos en qué estamos trabajando, en qué unidades, centímetros cúbicos. ¿Por qué cubo? ¿Por qué cúbico? ¿Por qué estamos elevando al cubo? Ahora, ese ya sería nuestro volumen. Nos pasamos a calcular el área total. El área total de mi cubo sería 6 por fórmula, 6 por L. No voy a poner L, voy a poner su valor, sería 8 centímetros, 6 por 8 y al cuadrado. El área total sería igual a, primero resolvemos ese 8 al cuadrado y anotamos 6 por 64. 8 al cuadrado es como decir 8 por 8, 64, y procedemos a multiplicar 6 por 64. El área total sería igual a 6 por 64, 384. ¿Qué? ¿De qué estamos hablando? ¿En qué unidades? En centímetros. Por tal motivo sería 384 centímetros cuadrados. Algo para que no nos olvidemos de poner las unidades, ya sean cubos, unidades cúbicas en el volumen o unidades cuadradas en el área, es que siempre el volumen va a estar en unidades cúbicas, sea centímetro cúbico, metro cúbico, kilómetro cúbico, y el área siempre va a estar en unidades cuadradas, centímetro cuadrado, metro cuadrado, kilómetro cuadrado. Y de esa forma tenemos el volumen y el área de un cubo. Vamos a hacer un ejemplo más.
vamos a poner que este cubo tiene como lado, no 8, le vamos a poner que el lado del cubo vale 14 metros. Si un lado del cubo mide 14 metros, lógicamente todos los lados van a medir 14 metros, todos los lados del cubo. Para donde midan ustedes, van a tener 14 metros, hacia cualquier lugar, cualquier longitud de un lado del cubo. Esa es la principal característica de un cubo. Entonces el volumen es igual a L. ¿Cuánto vale L? 14. Si gustan le ponemos 14 metros al cubo. El volumen es igual, ¿qué tengo que hacer? 14 metros por 14 metros por 14 metros. ¿Por qué 3 veces? Porque aquí me dice 3 veces el 14. El volumen es igual, multiplicamos 14 por 14 por 14. Si multiplicamos 14 por 14 sería 196 por 14. Tenemos 2744. 2744. Y multiplicamos los metros. Metro por metro por metro sería metro al cubo. Simplemente y ya está el volumen. El volumen de un cubo de 14 metros de lado es 2744 metros cúbicos. Recordemos que el volumen siempre tiene metros cúbicos, kilómetro cúbico o cualquier unidad, pero al cubo. Procedemos a encontrar el área total. Multiplicamos 6 por el lado. ¿Cuánto es el lado? Observamos el ejercicio, es 14 metros. Entonces sería 6 por 14 metros y la fórmula dice al cuadrado. Anotamos entonces 6 por 14 al cuadrado. Área total es igual a, primero resolvemos ese 14 al cuadrado dejando al 6. 14 al cuadrado, como decir 14 por 14, 196. Y metro al cuadrado sería metros cuadrados. El área total es igual a, multiplicamos 6 por 196. Y 6 por 196 sería 1176 metros cuadrados. Estos metros cuadrados estamos bajando simplemente ahí. Y de esa forma tenemos el área total de un cubo de 14 metros de lado.